Hola, bienvenidos aquí a América, el espacio de France 24 en el que revisamos en profundidad las noticias de nuestro continente. Soy Valentina Torres Sánchez, en reemplazo de mi compañera Natalia Cabrera, y estos son nuestros temas de hoy. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado. Las autoridades en el país hicieron un llamado a la calma en una nación que ya estaba sumergida en una profunda crisis política. En Bolivia, para atraer a la población aymara, generalmente reticente a la medicina moderna, los médicos de La Paz sumaron fuerzas con una naturista y una chamán para tratar el COVID-19. Mary Simon se convirtió en la primera indígena canadiense en la historia en ser elegida como gobernadora general, al tiempo que en el país hay un debate por el racismo estructural tras el descubrimiento de cientos de fosas de niños nativos que eran educados en centros católicos. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado mientras estaba en su hogar. La primera dama también fue herida. Según las autoridades haitianas, 26 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses son los responsables. Bogotá inició una investigación. Pero, ¿qué pasa en Haití? Antes de la muerte de Moïse, el país ya presentaba una profunda inestabilidad, precisamente por su permanencia en el poder. Sus detractores argumentaban que ya había terminado su mandato, mientras que el presidente justificaba que aún había cerca de 6 meses pendientes. Lo cierto es que ya había un calendario electoral para reemplazarlo. Les contamos más en el siguiente informe. A principios de 2021, Haití vivió una ola de protestas. Los ciudadanos, que ya estaban movilizándose en las calles permanentemente desde 2018, tomaron un nuevo aliento luego de que Jovenel Moïse no reconociera que había llegado el final de su mandato. Y es que, según Moïse, el mandato de 5 años terminaba hasta 2022, ya que si bien ganó las elecciones por primera vez en octubre de 2015, su victoria en las urnas fue anulada, por lo que los haitianos votaron nuevamente y él tomó posesión de ese mandato en 2017. Pero para la oposición, el mandato de Moïse terminaba el 7 de febrero de 2021, ya que cuenta los 5 años desde su primera victoria en 2015. Los detractores de Moïse lo señalaban además por corrupción, en un escándalo ligado a desvíos de dineros prestados por Venezuela a través de la Operación Petrocaribe, un proyecto del expresidente venezolano Hugo Chávez para que los países del Caribe accedieran a petróleo a precios preferenciales. Cuando salió a la luz el desvío de estos fondos y estallaron las protestas, Moïse destituyó a su primer ministro, pero eso no silenció a los manifestantes que pedían la renovación total del gobierno y mejor acceso a empleo, salud, educación y seguridad. Moïse había llegado a gobernar con la promesa de abrir un nuevo capítulo en la historia de la nación, pero bajo su mandato la nación de más de 11 millones de personas se ha hecho cada vez más inestable. Haití fue la primera nación de América en independizarse en 1791, pero la inestabilidad política, el azote de la naturaleza en el terremoto de 2010 y el paso del huracán Matthew en 2014 han empeorado la ya precaria situación de sus ciudadanos. El gobierno de Bolivia acusó al expresidente argentino Mauricio Macri de enviar armas a su país durante la crisis de 2019, que terminó con la renuncia del entonces mandatario Evo Morales y la posterior asunción de Yanine Áñez. El actual presidente argentino, Alberto Fernández, ofreció disculpas en nombre del pueblo. Pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, 2 días después, se producía la masacre de Sacaba. Seguimos en Bolivia porque médicos tradicionales y naturistas suman sus conocimientos para vencer el rechazo de los indígenas a los tratamientos modernos contra el coronavirus. Nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, nos cuenta más. Es un día importante para Teresa Huanca y su madre Angélica Mamani. Un equipo médico anti-COVID-19 visita su comunidad, algo poco usual. Me siento bien feliz que ha venido a ayudar. Yo no quería salir, pero mi mamá me ha traído. Véame ahí, están los médicos.
Para atraer a la población aymara, normalmente reticente al tratamiento con medicina moderna, los médicos de La Paz sumaron fuerzas con una naturista que trabaja con hierbas y una chamán que hace ritos en hojas de coca. Es que hay flemas, sí, aquí, no puedes botar, con este lampacito le vas a poner aquí. Por eso ese día de la fecha del cumpleaños hay que volver a bendecir a nuestros hijos, ¿ya? A muchas personas se les aplicó pruebas para detectar COVID y la mayoría salió negativa. Es el caso de Carmen Cayo, que creyó estar infectada y durante un mes se trató solo con hierbas. Es una alegría para mí, ¿no? Porque me he alejado, incluso me he hecho un distanciamiento con mis hijos. Sin embargo, la doctora Yesenia Ríos halló casos positivos y advirtió que la medicina naturista tiene límites ante casos graves. Todo lo natural funciona, pero en una etapa en la cual la carga viral es baja. Si un paciente ya tiene dificultad respiratoria, siente que le falta el oxígeno, esto es natural, no ayuda mucho. Y así, con la buena voluntad de esta brigada médica que respeta los valores culturales de los aymaras y debido a la pandemia, la medicina moderna llega al campo y a sus residentes. Las pruebas para detectar el coronavirus están hechas. Ahora falta saber cuándo llegará la vacunación. Vamos a Estados Unidos, donde una nueva encuesta muestra la diferencia en la vacunación de los ciudadanos con base en su afiliación política y revela que es muy poco menos probable que los republicanos que aún no lo han hecho consideren vacunarse frente a los demócratas en la misma situación. Y con la variante Delta propagándose ahora en la Unión Americana, esto puede ser un peligro. Estados Unidos da pasos inmensos en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, el presidente Joe Biden está decepcionado ya que el país no alcanza un objetivo clave de vacunación. Todos sabemos que han surgido variantes poderosas como la variante Delta. Por favor, si no se ha vacunado, hágalo. Hágalo ahora, para usted, para sus seres queridos, para su comunidad y para su país. En mayo, Biden estableció una meta, que el 70% de los estadounidenses haya recibido al menos una dosis de la vacuna para el 4 de julio. Pero en realidad esa cifra alcanza solo alrededor del 67%. Biden también quería que 160 millones de adultos estuvieran completamente vacunados, pero se quedó corto en 3 millones. Y mejorar esas cifras podría ser una dura batalla. Una encuesta reciente del Washington Post y ABC muestra una marcada división política frente a las vacunas. El 86% de los demócratas ha recibido al menos una dosis y de los republicanos solo el 45%. Y aunque el 6% de los demócratas dicen que no es probable que se vacunen, entre los republicanos ese número aumenta al 47%. Los funcionarios en estados rojos como Alabama, Arkansas y West Virginia ahora están instando a sus electores a arremangarse la camisa para hacerlo. Muchos de los que dudan citan el rápido desarrollo de las vacunas, aunque creen que el gobierno y los medios de comunicación están exagerando el riesgo de la variante Delta. Estados Unidos ha registrado más de 600.000 muertes por COVID-19. Más de 200 estadounidenses todavía mueren a causa de ella todos los días. El epidemiólogo más importante del país, el doctor Anthony Fauci, dice que más del 99% de esas muertes se producen entre los no vacunados. Vamos a Canadá para revisar la imagen de la semana. Se trata de Mary Simon. Ella es la primera indígena canadiense en ser elegida como gobernadora general. El cargo ceremonial sirve como representante oficial de la reina Isabel del Reino Unido. La cita de Simon llega en un momento particularmente sensible para los canadienses, pues en los últimos 2 meses se han encontrado cientos de tumbas de niños indígenas en antiguas escuelas residenciales. Niños túnicas tradicionales actúan en una ceremonia cerca del sitio donde se descubrieron 751 tumbas sin nombres. El grupo indígena que encontró los restos tomará el control de sus propios servicios de bienestar infantil en virtud de un acuerdo firmado con el gobierno federal. Este es un paso importante hacia adelante y al final del día significará menos juventud y niños en cuidados. Más temprano, Trudeau había nombrado a la primera gobernadora general indígena. Mi cita es histórica y un momento inspirador para Canadá y un paso importante en el largo camino hacia la reconciliación.
El país ha estado lidiando con el legado de su trato a la comunidad indígena. La semana pasada se encontraron los restos de 182 personas cerca de los terrenos de una antigua escuela residencial cerca de Cranbrook, Columbia Británica. El tercer descubrimiento de este tipo en menos de 2 meses. Los hallazgos han despertado la indignación nacional. Al menos una docena de iglesias han sido incendiadas en las últimas semanas y los manifestantes han derribado estatuas de la reina Isabel y la reina Victoria. Desde finales del siglo XIX, más de 150.000 niños indígenas fueron matriculados por la fuerza en internados gestionados por la iglesia y financiados por el gobierno. Más de 4.000 de ellos murieron de enfermedades y negligencia. Otros fueron abusados física y sexualmente. Algunas de estas escuelas todavía estaban en funcionamiento en 1996. Hasta la fecha no hay un recuento completo de cuántos niños murieron, las circunstancias de sus muertes o dónde fueron enterrados. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está bajo presión después de haberse implicado en un escándalo de corrupción, según el cual se apropió de manera ilegal de salarios de sus empleados. Estas acusaciones fueron publicadas en una serie de reportes de uno de los principales portales informativos de Internet del gigante brasileño, alimentando una vez más el llamado a su destitución a través de un juicio político en el Senado. La presión se acumula sobre Jair Bolsonaro. El presidente llegó al poder en enero de 2019, jurando liberar al país del yugo de la corrupción, y ahora es acusado de liderar un esquema de desvío de dineros por parte del sitio web brasileño UOL, que publicó una serie de informes y grabaciones en las que acusa al líder de derecha de organizar un esquema en el que tomaba parte del salario de sus trabajadores mientras ejerció como legislador de la Cámara Baja del Congreso entre 1991 y 2008. Las revelaciones han sido rechazadas por la defensa de Bolsonaro, que asegura están basadas en mentiras y hechos que no existieron. Pero ya han alentado un movimiento por la destitución del presidente de 66 años, quien está enfrentando cada vez más rechazo ciudadano por su respuesta a la crisis del coronavirus, que ya ha cobrado más de 500.000 de vidas en el país suramericano, que siguieron a acusaciones contra integrantes de su gobierno, quienes supuestamente querían beneficiarse ilegalmente de las compras de vacunas contra el COVID. Una investigación parlamentaria sobre su manejo de la pandemia se está llevando a cabo, mientras él niega haber cometido algún delito. Su popularidad se ha desvanecido, con encuestas sugiriendo que el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva lo vencería en la elección presidencial de 2022. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Soy Valentina Torres Sánchez. En la producción, Giovanni Agudelo y Natalia Cabrera. Recuerden que pueden ver este y otros programas en nuestra web, france24.com.